Buenas noches, mi nombre es Juan Andrés Alvarado Roberto. A continuación voy a hacer la presentación de mi sección 3 del parqueadero inteligente. En este caso, ya aplicando las máquinas de estado. Bueno, en primer lugar voy a comentar un poco lo que es el planteamiento del problema. En este caso, lo que se nos pedía, en mi caso del parqueadero, era pues la aplicación de la máquina de estado se da principalmente poniendo un sensor en la entrada del parqueadero. Bueno, digamos que en la entrada del parqueadero debería haber un sensor. Este sensor debe estar comunicado con todo el sistema y dependiendo si hay carros ocupados o no hay carros ocupados, me debería hacer el autoguiado de mi vehículo. Eso sería una cosa espectacular porque me ahorraría muchísimo tiempo en el caso de que yo tuviera pues un parqueadero, no tendría que buscar, sino que el sistema de una vez me llevaría a donde yo debo estar. En este caso, pues lo que vemos es que funciona con LEDs rojos y verdes, que ya lo mostraré más adelante. Y básicamente cuando un LED está en rojo, pues digamos que eso demuestra que ese espacio está ocupado y cuando está en verde es la guía para que ese otro vehículo se pueda parquear. Por otro lado, también se aplicó un semáforo que tiene una disponibilidad, o sea, muestra si hay disponibilidad o no en el parqueadero, también dependiendo de cuántos espacios hayan, de si está lleno, bueno, todas esas cosas que ya más adelante lo explicaremos a profundidad. Eh, y en caso de que el sensor de emergencia, o sea, el modo de emergencia esté activado, este mismo semáforo se mantendrá en el estado de rojo, o sea, se mantendrá en rojo más las cosas adicionales que ya teníamos en la práctica anterior, que los LEDs van a mostrar un estado de emergencia y todo esto. Entonces, bueno, esta sería la primera parte. A continuación voy a mostrar lo que es la base de mi proyecto. En este caso, pues lo que podemos ver es que tengo 5 entidades principales y voy a aclarar que en este caso, pues a mí me tocó realizar el código en inglés. ¿Por qué? Porque en un principio cuando empecé a desarrollarlo, pues lo tenía en inglés y a la hora de pasarlo a español no logré pasarlo, por más que intenté cada vez que intentaba cambiar algo, pues no logré concretar esto. Incluso me apoyé de herramientas de inteligencia artificial para realizar el paso de inglés a español y pues no fue posible. ¿Y por qué lo hice en inglés? Básicamente porque algunas personas me estuvieron colaborando con algunas entidades concretas y con algunas dudas que me iban surgiendo, sobre todo en el tema para hacer el código más ordenado, intenté agruparlo en entidades concretas, que son las que vemos ahí, las 5 principales. Entonces, en este caso, pues tenemos el divisor de frecuencia, el conteo de espacios, el semáforo, lo que es el 7 segmentos, y el top level, que es como la máquina principal, o sea, donde funciona todo el proyecto en general. Digamos que yo entiendo un poco más así, para mí es un poco más sencillo porque tengo algunos conocimientos frente a lo que es la programación a nivel un poquito más macro, como lo es Python, entonces intento ser muy ordenado y en este caso pues no fue la diferencia. Bueno, acá lo que tenemos es lo que es ya como tal el diagrama, que bueno, lo voy a explicar un poco a nivel general. En este caso pues tenemos más o menos 7 entradas, que en este caso pues yo las agrupé. El primero es el sensor de la zona A, que son los 3 sensores. Adentro de esa entrada están los 3 sensores como tal. El sensor zona B, que es lo mismo, los 3 sensores. Está el umbral de alerta, que es el que habíamos hablado, que dependiendo cuántos carros haya y eso se puede activar de una forma u otra, por si eso queda algún espacio, y eso también va conectado pues con el 7 segmentos, todo eso desde la guía anterior. El sensor de emergencia, lo que es el reloj y el reset, que esto, bueno, esto ya está más conectado con lo que es la máquina de estado, que eso lo explicaré ahorita en un rato más adelante, y la entrada de vehículos, que es el sensor nuevo que se aplicó en este caso. Bueno, luego ya tenemos un bloque más grande que es el conteo de espacios. Esto es, bueno, ya es casi que desde la primera práctica que se realizó. Esto es la fase inicial, que es cuántos carros hay, cuánto sale. Y en este caso, pues, como se había aclarado en la primera práctica, se hace mediante números binarios. Entonces, ¿qué hice yo? Creé una nueva entidad que es el 7 segmentos, que en este caso la explicaré un poco más adelante, pero básicamente funciona como, digamos que hace la conversión automáticamente para no tener que crear miles de salidas, que si la salida A, B, C, y esto para usar el 7 segmentos, sino que directamente me pasa el número de binario a la forma que requiere el 7 segmentos. Luego tenemos lo que es la salida del semáforo. Esto también va conectado pues con el conteo de espacios. Entre más carros haya, entre menos carros haya, se activa una salida, se activa la otra, que en este caso pues las tenemos ahí, o puede ser verde, amarillo, rojo. Y también tenemos lo que es este archivo que se llama Guidance. Pues básicamente ese es como tal lo que me está ayudando con la entrada. Eso es un poco más adentro lo hablaremos, pero es un poco el funcionamiento como tal de la máquina de estado, lo que tiene que hacer, si hay una emergencia, alguna cosa, y sobre todo cómo, dependiendo las entradas que haya, el conteo de espacios, me va a llevar un carro hacia un lado o hacia el otro. Entonces en este caso podemos ver que, si se dan cuenta, tienen dos salidas, que es indicador verde e indicador rojo, que eso funciona pues como nos lo pedía la práctica exactamente. Entonces, si hay tantos carros, si hay un carro en este espacio, el LED rojo. Si no hay carro, entonces el LED verde. Pero en este caso, pues ese funciona pues de manera constante. O sea, eso funciona casi que en bucle, con una frecuencia específica que es otra cosa que ya hablaremos adelante. Pero básicamente funciona de forma constante porque tiene que mirar si sale un carro, si entra un carro, si hay una presencia y eso. Bueno, eso ya está conectado un poco con la máquina de esto. Entonces, bueno, yo voy a entrar a hablar un poco más a detalle.
Bueno, en este caso tenemos el primer archivo que es el divisor de frecuencia. Investigando un poco, pues me di cuenta que la FFA como tal tiene un reloj integrado, pues digamos que un pin integrado que es como un reloj que funciona a una frecuencia de 50 MHz. Entonces, en este caso, pues yo lo que hice fue aprovechar esta señal y pues hacer un divisor de frecuencia para, digamos que convertirlo a una salida de 1 Hz para hacer mi reloj pues de esta forma. En este caso, pues tengo dos entradas, una salida. La primera entrada pues es la del reloj como tal, la salida de los 50 MHz y el botón de reset que básicamente es para pues reiniciar el contador desde cero. Luego ya tenemos la salida, que es la salida de un head que estaba comentando. Bueno, en el segundo lugar tenemos esto de arquitectura, que pues en este caso tenemos un contador que cuenta desde cero hasta 24.999, que completa casi pues bueno, esto se hizo con una regla de tres, básicamente, y pues ese es el tiempo que se tarda en completar un hertz. Y luego tenemos este que se llama Blink Int, que básicamente pues es como un LED que se va prendiendo entre uno y cero, uno y cero, uno y cero, que básicamente es para que, por ejemplo, cuando llegue o sea, digamos que esto luego más adelante se va sumando poco a poco, pero básicamente cuando se cuenta desde cero hasta 24.999 se enciende y si se vuelve a contar, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Básicamente es para darnos una salida ahí. Y bueno, luego tenemos ya lo que es el proceso como tal. En este pues tenemos tres estados. El primer estado pues es el caso del reset. Que bueno, pues en el caso de que tengamos un reseteo, pues es básicamente si yo oprimo el botón, pues se tiene que empezar a hacer el conteo nuevamente desde cero. Luego tenemos el caso de que el contador llegue hasta 24.999. Entonces esto lo que hace es cambiar la salida del blink int. Entonces, por ejemplo, si teníamos el blink en cero y llegó hasta 24.999, sube a uno. Si la teníamos en uno, va a cero. Así continuamente. Y luego ya tenemos lo que es el contador. El último estado que básicamente es lo que dice si no hay reset y el contador está bien y no ha pasado nada, pues se le suma uno. A continuación voy a pasar con lo que es la segunda parte, lo que vendría a ser el contador de espacios. Pues en este caso pues tenemos dos entradas, la zona A, la zona B, cada uno con sus respectivos sensores. Y lo que le estoy pidiendo pues en este caso es que me diga cuántos espacios libres hay en la zona A, cuántos espacios libres hay en la zona B y cuántos espacios hay en total. Esto pues básicamente me da una salida en binario de cero y uno bueno, por ejemplo, bueno, este es el funcionamiento del inicio, solamente que pues lo compile en un archivo solo, pero pues es básicamente el mismo archivo ya digamos que el funcionamiento principal. Si hay un carro, dígame, mándeme en binarios cuántos espacios libres hay y todo eso, que es lo de la práctica 1. A continuación voy a hablar de mi tercer archivo, que en este caso pues es el semáforo. Esto sí es una entidad nueva, pero es demasiado sencilla. De hecho, creo que es de las más sencillas que tenemos. Pues en este caso tenemos dos entradas, que es los espacios libres, que los llamamos de la entidad anterior, del conteo de espacios. Pues en este caso es cuántos espacios libres, o sea, si hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de los sensores. Tenemos el botón de emergencia, que bueno, que esto como sabemos, si hay una emergencia, esto cambia todo el funcionamiento, se encienden unos LEDs, cambia otra cosa, en este caso se tendría que poner en rojo, entonces lo tenemos que llamar. Y tenemos tres salidas que son el verde, amarillo y rojo, con los colores respectivos del semáforo. En este caso, pues lo que tenemos en el inicio, pues es, declaramos que sí. En este caso, threshold green es como encender el verde. Pues en este caso lo que estoy diciendo es, si la cantidad de espacios libres es mayor a 4, entonces me enciendes el LED verde. Luego tenemos el amarillo. En este caso lo que estoy diciendo es si la cantidad de espacios libres está entre 2 y 4, enciéndeme el LED amarillo. Y el rojo pues no lo llamo directamente porque el rojo lo estoy asumiendo. En este caso pues ¿qué estoy haciendo? Asumir entre el verde y el amarillo, que son los únicos que tienen que cambiar más que todo, un valor de cero digital. O sea, digamos que una caída como si estuviera apagado. Y el rojo siempre va a valer uno. Entonces digamos en este caso si el programa como detecta la diferencia entre cero y uno. Si hay uno siempre va a ser rojo y si es cero o puede ser o verde o amarillo, dependiendo de esto. Bueno, luego ya tenemos cuatro modalidades distintas, que en este caso es lo que podemos ver. En primer lugar, si la emergencia está encendida, sí o sí, se apagan las otras dos y se enciende el rojo. Sencillo de entender. Luego, si la cantidad de espacios es mayor a este índice, o sea, es mayor a 4, en este caso, pues encendemos el verde, apagamos los otros dos. Luego, si la cantidad de espacios es mayor a este índice, es mayor o igual a este índice, pues en este caso lo que vamos a decir es que se apaguen los otros dos LEDs y se quede solamente encendido el amarillo. Y por último, si no se cumple ninguna de las entidades anteriores o si no pasa ninguna de las otras dos cosas, siempre se va a mantener en rojo. Ahora en este caso voy a hablar pues ya del set de segmentos. Pues bueno, lo que tenemos son las entradas, bueno, depende de lo que vamos a usar, si libres en la zona A, en la zona B, total y libres, el umbral de alerta y la emergencia. Y en este caso pues ya tenemos la displays para zona A, zona B, el display de totales de espacios libres, las dos zonas, y ya la alerta que, bueno, esto ya lo explicaré en un momento. Entonces, bueno, pues en primer lugar declaré una señal que va a tener un valor de cero. Y pues en todo esto, básicamente pues lo que estoy haciendo es diciéndole
Si el número es cero, dame eso en 7 segmentos. Entonces en este caso sería 1, 1, 1, 1, 0. Básicamente es pedirle que directamente me convierta lo que quiero, o sea, el número que quiero mostrar, no en salida de cero, uno, 2, 3, sino en la salida como tal que ya requiere 7 segmentos. Entonces en este caso muestro los números, cada uno, cero, del cero hasta el 6. Luego ya acá muestro, por ejemplo, lo que es la letra A, lo que es la letra F. Bueno, en este caso pues ya voy a hablar un poco de la lógica de la alerta. Pues básicamente ese umbral de alerta es para que, digamos que si tenemos emergencia, se enciende. O sea, la entrada de la alerta pues se enciende. Si el total de libres es mayor al umbral de la alerta, también se enciende. Y si la alerta, digamos que no está ni encendida ni la uno ni la otro, pues se mantiene totalmente normal. Y luego ya por último, pues tenemos acá lo que es un poco la lógica. Básicamente lo que le estamos diciendo es, si la emergencia pues está como tal encendida, digamos que pues hay una emergencia, pasa pues a coger los 7 segmentos y darles o sea, mostrarles que hay una emergencia. Luego, si no, respectivamente pues va a mostrar cada uno pues sus cosas individualmente. Entonces el display de la zona A, cuántos hay, el display de la zona B, pues lo que hay. Y digamos que en este caso lo que sí estamos diciendo adicional es que en el caso de que haya una alerta, pues también la tienen que mostrar. O sea, digamos que si esto se cumple, ¿no? Que se muestra esto, pero si también se presenta una alerta, pues hay que mostrarlo, evidentemente. Entonces, pues básicamente la lógica es pues, sencilla, relativamente, pues digamos que si hay emergencia, los 7 segmentos se apagan. Si hay alerta, pues también tiene que priorizar eso. La emergencia está por encima de la alerta y en este caso pues los números pues normales. O sea, digamos que 7 segmentos, su display muestra esto, en la zona A, en la zona B muestra esto, que son estos mismos valores que ya teníamos acá. Bueno, y ya por último pues tenemos la entidad principal que pues básicamente pues, es una cosa bastante sencilla, no tiene mucha complejidad como tal. Pues básicamente lo que estoy haciendo es llamar pues todas las entidades y pues hacerlas funcionar en conjunto. Digamos que pues en este caso pues llamamos a la entidad, digamos que todas a las salidas del contador, de 7 segmentos, del semáforo, a todo esto. Y básicamente, pues acá pues ya lo que le pedimos es que pues cada cosa cumpla su función, que fue lo que expliqué pues básicamente al principio. Entonces que si hay emergencia se priorice eso sobre lo otro. Digamos que esto pues básicamente pues es eso. No es como tal complicado, sino es más que todo como unificar todo en un solo archivo. Digamos que llamar a todas las entidades, llamar a todas las salidas y conectarlas pues en un solo archivo como tal. Bueno, acá tenemos la máquina de estado, que pues básicamente es una máquina de estado pues muy sencilla, porque pues ya todo está explicado en el código, entonces nos queda una máquina pues bastante, digamos que relativamente pequeña. Esto es para la entrada, lo que se nos pedía. Pues tenemos un sensor, digamos que en la entrada, y si hay un carro ahí, digamos que hay que hacer todo el proceso de mostrarle para dónde ir y todo eso. Entonces, pues inicialmente pues tenemos lo que es el reset. Este es como la base de todo. Si se despicha el reset, pues hay que empezar todo de cero. Luego, esta primera entidad IDE, básicamente es lo que yo ya había hablado del divisor de frecuencia. Entonces, pues esto básicamente está haciendo un conteo constantemente, un bucle constantemente y está revisando si hay algún carro, si no hay carro. Bueno, eso básicamente. Luego pasamos a que si se presenta un carro, en este caso, si se detecta en el sensor que hay un carro ahí presente, pasamos a la selección de espacio. Entonces, lo que hace es mirar, digamos que cuántos espacios libres tiene o cuántos no. Y en ese caso, si hay un espacio libre, encender el sensor verde o no el sensor rojo. Es lo que sigue. Entonces, miramos, seleccionamos el espacio, luego indicamos que, le pedimos que encienda el sensor. Digamos que tenemos el espacio de la zona, el primero de la zona, enciende el sensor verde. Y luego, cuando ya el carro que esté ahí está encima, se declara como ocupado y se pasa a un estado de rojo. ¿Esto para qué es? Digamos que mientras el parqueadero está apagado, pues digamos que mientras no haya nadie en el parqueadero, siempre todos los sensores me van a mostrar pues verde, por eso no pasa nada. Pero si algún carro se ocupa, pues ya no podemos llevarlo allá. Entonces, por eso es que terminamos ahí. Si está ocupado, eso ya pasa a ser rojo y ya tiene que asumir directamente que básicamente ahí no puede haber un carro. Bueno, y ya finalmente pues voy a mostrar un poco pues el funcionamiento. Pues en este caso lo que vemos es que eh, pues por ejemplo, en primer lugar, voy a activar el sensor de emergencia y vamos a ver que ya lo tengo acá compilado. eh, Todos los 7 segmentos, display de la zona A, display de la zona B, display del total, todos me están mostrando la misma letra, la letra correspondiente. Y en este caso, si nos damos cuenta, el indicador de red, o sea, el indicador de rojo del semáforo es el que está presente, que es lo que yo les había explicado. 1, 1, 1, 1, 1. Entonces la señal le está diciendo al semáforo, estamos en emergencia, pero no puede entrar nadie más, se enciende el rojo. Luego ya por otro lado, sí, bajamos esta señal y activamos lo que es el umbral de alerta o ponerlo al máximo, digamos eh, que dice que todos los espacios estén ocupados. Compila ahí y en este caso nos damos cuenta que como este umbral de alerta está activado, todos los 7 segmentos, independientemente de lo que hagan, me están mostrando la letra correspondiente.
de que no, o sea, digamos de que el sensor está diciendo que ya el espacio del umbral ya está superado, entonces está mostrando eso. El indicador igualmente. En este caso, ¿qué pasa? Que como tengo, bueno, es que como acá puse todas las salidas, se ven todos, incluso cuando hay más poquitos o menos. Entonces, pues lo que vemos es que el rojo se activa en este caso acá, si se cumple la cantidad de carros superados. Si no, pues se mantiene entre amarillo y verde. Si nos damos acá cuenta, si no se supera, se activa el verde, si no se mantiene en amarillo. Acá estamos viendo esto. Entonces, pues básicamente, pues comprobamos que está funcionando. Por último, me gustaría comentar que la maqueta la tuve que volver a realizar, en este caso un poco más grande para que tuviera mejor espacio. En este caso, pues vemos la zona A, cada uno con sus respectivos sensores, la zona B con sus respectivos sensores. En este caso, pues digamos que esto manual, artesanal. Esto es para que los carros se sostengan y no anden así, digamos que rodando, sino que se tengan. Y esta es la entrada, acá iría el último sensor. Entonces, básicamente yo voy a mostrar mi funcionamiento en el video que está en la descripción de este mismo, porque tuve algunos problemas y digamos que lo que tenía grabado tuve un problema con eso y tengo que volver a subirlo.